Durante 2 décadas, Nicole Kidman y Keith Urban declararon públicamente su amor, proyectando la imagen de una relación inquebrantable. Ahora, la industria del entretenimiento se tambalea ante una noticia inesperada. Tras un sinfín de rumores sobre la estabilidad matrimonial de la pareja, Russell Crowe finalmente decidió hablar. Sus revelaciones son sin duda sorprendentes. Como confidente incondicional, el actor observó realidades ocultas que el público jamás sospechó. Por consiguiente, sus recientes confesiones están causando gran revuelo en Hollywood. ¿Qué verdades ocultas ha guardado durante todo este tiempo? Por fin nos adentramos en las impactantes revelaciones de Crowe sobre Keith y Nicole. Él era una presencia constante. Bajo el deslumbrante foco del mundo del espectáculo, donde se forjan alianzas superficiales para obtener éxito en taquilla y oportunidades para fotos, las amistades genuinas suelen desvanecerse rápidamente. Mucho antes de alcanzar el estrellato mundial, Kidman forjó una conexión que perduraría en el tiempo. En medio de la turbulencia de la vida de celebridad, su profundo e inquebrantable vínculo con Russell Crowe siguió siendo su ancla inamovible. Esta relación no surgió bajo el glamour de un estreno de Hollywood, sino en el ambiente crudo y optimista de la escena actoral australiana de finales de los años 80. Como dos estrellas emergentes con un trasfondo cultural similar, compartían una comprensión mutua y tácita de la inmensa ambición y los sacrificios necesarios para alcanzar la grandeza. Kidman reflexionó en una ocasión sobre cómo sobrellevar una vida marcada frecuentemente por el dolor, la tristeza y la pérdida. Esta amistad fundamental, forjada lejos de la mirada intrusiva de los medios, creó un singular pacto de lealtad. Ante cada titular sensacionalista, rumor a voces y ruptura amorosa pública, Crowe fue su fiel compañero. Cuando los fotógrafos la retrataron radiante junto a Tom Cruise y documentaron la dolorosa disolución de ese matrimonio, Crowe la apoyó en silencio. Fue su refugio en una industria que rara vez lo ofrece, lo que confiere a sus reflexiones actuales una importancia trascendental. Reconoció que su relación había cambiado radicalmente y recordó el día exacto en que se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Nunca fue un simple conocido que se dejaba llevar por los chismes de la prensa sensacionalista. Era alguien de primera fila, testigo privilegiado de su vida. Crowe estuvo presente aquella noche crucial de enero de 2005 en la gala G-Day LA, la noche que lo cambió todo. Desde el otro lado de un deslumbrante salón de baile, observó el primer encuentro entre la reconocida actriz y el carismático cantante de música country Keith Urban. Fue testigo de la química instantánea, así como de la inquietud. Al reflexionar sobre esa chispa inicial, reflejó esa emocionante vacilación que se siente al contemplar un posible romance y pensar que podría ser imposible. Según fuentes cercanas al trío, Crowe actuó como un intermediario sutil pero crucial, facilitando la interacción entre ambos y brindando a Nicole el apoyo reconfortante de un amigo entrañable. Crowe presenció el desarrollo de su historia desde la primera frase, sin saber que con el tiempo sería él quien revelaría su trágico final. El suyo fue un romance que aparentemente desafió todas las expectativas. Durante casi 2 décadas, la pareja expresó constantemente su mutua adoración, proyectando la imagen de una unión inquebrantable. Sin embargo, la historia de amor que acabaría cautivando al público no comenzó con una explosión inmediata de pasión, sino con un angustioso período de silencio. Tras su presentación, Nicole admitió sentirse insegura, recordando años después con humor su suposición de que Keith simplemente no se había fijado en ella. En aquel momento, bromeó sobre sus inseguridades, atribuyendo su inicial falta de atención al hecho de que acababa de pasar 1 hora y media arreglándose el pelo y maquillándose. Durante 4 angustiosos meses, él no se puso en contacto con ella. Sin embargo, cuando finalmente se armó de valor para llamarla, su relación se encendió con una intensidad aparentemente imparable. Un paseo en moto por Woodstock en la Harley Davidson de Urban culminó en un picnic privado. Un recuerdo que Nicole identificó más tarde como el momento exacto en que se enamoró perdidamente.
Como mujer que se entregaba de lleno a los compromisos profundos, se casó con él el 25 de junio de 2006, apenas 18 meses después de conocerse. Parecía la fantasía hollywoodiense por excelencia. Este fue el matrimonio de celebridades que convenció a todos de que dos superestrellas podían realmente alcanzar la felicidad eterna. Fue una magnífica unión de los talentos más brillantes de Australia. Sin embargo, es aquí donde la historia da un giro más oscuro, ya que la aparente perfección se resquebraja para revelar las duras pruebas necesarias para mantener su afecto. Apenas 4 meses después de su boda, la idílica fantasía se desmoronó. En octubre de 2006, Urban, quien había luchado constantemente contra graves problemas de adicción, sufrió una peligrosa recaída e ingresó en un centro de rehabilitación. Más tarde, confesó a Rolling Stone con total franqueza que él solo había provocado el fracaso de su recién estrenado matrimonio. Un suceso tan catastrófico habría destruido prácticamente cualquier otra relación incipiente. Sin embargo, la reacción de Kidman fue extraordinariamente valiente. Se negó a abandonarlo y declinó emitir un comunicado de prensa edulcorado. En cambio, canceló toda su agenda, interrumpiendo tanto la promoción de sus películas como sus compromisos profesionales. Su mundo quedó completamente en pausa para poder apoyar a su nuevo esposo. Es importante destacar que su devoción no era ingenua. Reconociendo que se apoyaba en una fe sólida y en una pareja que la respaldaba, explicó más tarde a la prensa que había llegado a una profunda conclusión. No podía rescatarlo. Él necesitaba rescatarse a sí mismo. Su deber era simplemente amarlo y brindarle un entorno seguro para que pudiera sanar. Fue una asombrosa muestra de fortaleza, resistencia y fe inquebrantable. Contra todo pronóstico, su unión perduró. Urban declararía más tarde que Nicole le había dado una nueva vida, actuando como el ancla vital que necesitaba desesperadamente para liberarse de sus demonios del pasado. Desde su perspectiva privilegiada, Crowe observó esta evolución, plenamente consciente de que no se trataba de un romance pasajero entre famosos, era un amor marcado por la vulnerabilidad y puesto a prueba en el crisol de la adversidad. Compartían una conexión que parecía invulnerable, habiendo superado una catástrofe que habría destrozado a cualquiera. Irónicamente, esa resiliencia hace que la realidad de su eventual ruptura sea aún más desgarradora. Tras la intensa prueba de la sobriedad de Keith, su relación parecía indestructible. Habían enfrentado a su peor enemigo y habían salido victoriosos. Sin embargo, con el paso del tiempo, un adversario mucho más sigiloso comenzó a infiltrarse en su vida, uno que no podía ser vencido en un centro de tratamiento estándar de 30 días. Se trataba del impacto gradual y devastador de la separación física. El motor del éxito musical de Urban eran las constantes giras, lo que le obligaba a pasar aproximadamente 200 días al año lejos de casa. Esto no era una simple estadística, era una dura realidad que partió su vida en dos. Tan solo un día después de la impactante noticia de su separación tras 19 años de matrimonio, quedó claro que durante la mayor parte del año, la pareja vivía en universos paralelos, unidos únicamente por conversaciones telefónicas y muestras de afecto nocturnas. En un momento de sorprendente franqueza durante una entrevista pregrabada, el propio Urban reveló la brutalidad de su estilo de vida. Describió la profunda angustia de despertarse enfermo en un autobús de gira a las 3:30 de la madrugada, abrumado por la soledad, la añoranza de sus seres queridos y cuestionando el sentido de su carrera. Ese intenso aislamiento nocturno en ciudades desconocidas engendró un peligroso vacío, y tales vacíos suelen propiciar el desastre. Personas cercanas a la pareja confirmaron que las constantes separaciones les habían causado un gran desgaste emocional. Una fuente informó a E.T. que Nicole estaba completamente destrozada por la ruptura y recalcó que había agotado todas las opciones para salvar su relación de 19 años. Según Crowe, el cantante de country comenzó a distanciarse varios años antes, iniciando un camino descendente y distante que resultó en una erosión catastrófica de la intimidad. La distancia geográfica estaba creando un abismo emocional que, al parecer,
ninguna lealtad podía superar. En este vacío cada vez mayor comenzaron a manifestarse las primeras y más inquietantes señales de alerta. Desde la perspectiva de Russell Crowe, no se trataba de las fricciones habituales de un matrimonio de alto perfil, sino de cambios de comportamiento típicos que indicaban un engaño más profundo. El primer y más evidente indicio tenía que ver con su teléfono móvil. Según se cuenta, Keith se volvió extremadamente celoso de su dispositivo. Siempre lo colocaba boca abajo, lo llevaba a todas partes y reaccionaba con una marcada actitud defensiva cada vez que Nicole le preguntaba con quién se comunicaba por mensaje de texto. Para una pareja que había compartido casi 2 décadas de matrimonio, esta repentina paranoia digital fue un cambio aterrador. No hubo peticiones públicas de espacio para resolver las cosas. En cambio, pasaron abruptamente al capítulo final de su historia. Su actitud defensiva pronto contagió su diálogo diario. Cada vez que Nicole le hacía preguntas cariñosas sobre sus giras, sus respuestas se volvían ambiguas y breves. Parecía emocionalmente ausente incluso cuando compartían el mismo espacio físico. Su atención divagaba constantemente, como si simplemente estuviera fingiendo su papel de esposo. Sin embargo, el síntoma más revelador fue el que se hizo público. Paralelamente a las crecientes dudas de Nicole, las muestras públicas de afecto de Keith se volvieron cada vez más frecuentes, teatrales y extravagantes. Durante el homenaje del AFI en abril de 2024, pronunció un emotivo discurso en honor a su esposa. Conteniendo la emoción, reconoció la presencia de su esposa antes de destacar cómo su adicción, sin tratar, había destrozado su matrimonio en tan solo 4 meses, pero ella, con valentía, había elegido el amor. Mientras que el público en general percibía a un esposo ferozmente leal elogiando a su héroe, la interpretación de Crowe era radicalmente distinta. Lo veía como una clara muestra de sobrecompensación. Supuestamente, Keith estaba realizando su dedicatoria para el público, creando una espectacular narrativa pública de adoración para camuflar sus dudosas acciones a puerta cerrada. Esto refleja un patrón frecuente en la infidelidad. Cuanto más vociferante es la adoración pública, con mayor eficacia oculta la traición privada. Según se informa, Crowe, observando desde el círculo íntimo, reconoció esta dolorosa contradicción. Nicole Kidman no es, sin duda, una mujer fácil de engañar. Posee una inteligencia excepcional, una aguda percepción y una intuición prodigiosa. Las radiantes sonrisas que mostraba en las alfombras rojas ocultaban una creciente inquietud. Si bien la apariencia externa se mantenía intacta, a puerta cerrada se transformaba en una detective de su propia vida, reconstruyendo minuciosamente una imagen que temía ver. Su actitud comenzó a cambiar de forma sutil pero significativa. Inició la vigilancia de los perfiles en redes sociales vinculados al personal de gira de su marido, buscando irregularidades. Crowe observó su creciente costumbre de hacer visitas sin previo aviso a sus conciertos, acciones que ante el público parecían gestos de apoyo, pero que en realidad eran misiones de investigación encubiertas. Esta tensión psicológica inevitablemente afectó su trayectoria profesional. Los cineastas que colaboraban con ella notaron una fragilidad emocional inusual, sobre todo al filmar escenas de abandono o traición. La barrera que separaba la angustia de sus personajes de ficción de su propia realidad parecía haberse disuelto, requiriendo muy poco esfuerzo interpretativo. Sin embargo, su sufrimiento más profundo lo reservaba exclusivamente para momentos íntimos. Russell Crowe presenció un incidente que destrozó la ilusión de su aparente alegría pública. La encontró llorando entre bastidores tras una de las actuaciones de Keith, una manifestación visceral y vulnerable de un corazón roto. Fue en esos momentos de vulnerabilidad cuando, según se cuenta, Nicole se apoyó en su fiel amiga, no solo para expresar una sensación general de aislamiento, sino para compartir las angustias concretas que la atormentaban. Incluso interacciones aparentemente inocentes con los fans.
como una foto que parecía demasiado íntima, que se había interpretado simplemente como un bonito momento de celebración en el que alguien podría besar casualmente a su marido, alimentaban su inquietud. Además, una anécdota de un miembro del equipo no encajaba con la versión que Keith había presentado. Cada incidente menor representaba una pequeña fisura en los cimientos de su fe, formando en conjunto un patrón que ya no podía ignorar. Una confrontación importante pasó de ser una mera posibilidad a una certeza absoluta. El punto de quiebre definitivo no llegó con una explosión estruendosa, sino con el brillo tenue y silencioso de la pantalla de un teléfono inteligente una noche. Durante años, la actriz había soportado una persistente y angustiosa premonición, un instinto que intentaba ignorar como la preocupación habitual de una esposa cuyo compañero pasa la mitad de su vida viajando. Sin embargo, la intuición ignorada nunca desaparece del todo, simplemente espera su momento. En un instante devastador, sus peores sospechas se confirmaron. Según el relato de Crowe, Nicole descubrió una serie de mensajes alarmantes en el dispositivo de Keith. No eran crípticos ni daban lugar a interpretaciones. Supuestamente, los mensajes se intercambiaron con una corista de su banda. Al leer la conversación, se topó con una cruda realidad. Los mensajes apuntaban a una cita clandestina, programada precisamente para cuando Keith había insistido en que trabajaría hasta tarde en el estudio de grabación. Era una traición inequívoca y deliberada. El momento de esta revelación fue especialmente cruel. Nicole estaba inmersa en un agotador calendario de rodaje para un papel dramático muy exigente, lo que la dejaba emocionalmente exhausta y extremadamente vulnerable. Sufrir una traición es horrible en sí mismo, pero padecerla cuando uno queda completamente expuesto es devastador. Los detalles que supuestamente compartió Crowe indican que Nicole se puso en contacto con él tras descubrir los mensajes, con un tono no solo furioso, sino profundamente destrozado. Aunque antes había albergado dudas, esta era la primera vez que contaba con pruebas irrefutables. La posibilidad de negar cualquier implicación había quedado descartada. El momento culminante había llegado. El enfrentamiento supuestamente tuvo lugar en diciembre de 2018, inmediatamente después de una reunión navideña donde los asistentes notaron que Keith actuaba distante y absorto en su teléfono. Una vez que regresaron a la seguridad de su hogar, la ilusión, meticulosamente mantenida, de su vida en común se desvaneció por completo. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre sus mensajes secretos se intensificó rápidamente hasta convertirse en un agotador diálogo de 4 horas que duró hasta el amanecer. No se trató de una discusión a gritos caótica, fue una exposición sistemática y angustiosa de los hechos. Según se alega, Nicole lo confrontó con las pruebas precisas que había reunido durante varios meses. No solo los mensajes incriminatorios, sino también las inconsistencias en sus coartadas de viaje y los misteriosos gastos que ahora cobraban un sentido aterrador. Le presentó la estructura de su engaño, pieza por pieza, de forma angustiosa. Al amanecer, según indican sus amigos, le dio su advertencia final y definitiva. Fue un ultimátum firme, expresado con la fría y serena determinación de alguien que había llegado a su límite. Sus condiciones eran estrictas: total transparencia de ahora en adelante, una drástica reducción de su gira y terapia de pareja obligatoria. Esta era su única oportunidad para salvar su matrimonio. Ante pruebas irrefutables, Keith supuestamente juró cambiar, prometiendo todo lo que ella exigía. Durante unos meses delicados, parecía que el acuerdo podría mantenerse. La pareja parecía estar abordando activamente sus problemas, y una fuente cercana señaló que incluso renovaron sus votos en una ceremonia privada, lo que indicaba una renovada dedicación. Para los observadores externos, el desastre se había evitado con éxito y el cuento de hadas había vuelto a la normalidad. Lamentablemente, este reencuentro no fue más que una fachada efímera y trágica. Las reflexiones de Crowe sugieren que, para el verano, Keith había vuelto a sus problemáticos hábitos.
Las promesas desesperadas hechas aquel fatídico amanecer fueron completamente ignoradas. Esto constituyó la ofensa definitiva e imperdonable. No fue solo la infidelidad inicial lo que arruinó la relación. Fue la flagrante falta de respeto al ignorar su último ultimátum. Fue la aplastante constatación de que la pareja a la que había rescatado, el hombre por el que tanto se había sacrificado, no estaba dispuesto o era incapaz de cumplir su palabra de preservar a su familia. Esta secuencia cronológica aclara todo lo que antes confundía al público. Explica los afectuosos homenajes del aniversario de junio de 2025, cuando Nicole aún albergaba una pizca de esperanza, y contextualiza la dura realidad de que Keith finalizara los trámites de divorcio apenas unas semanas después, el 29 de agosto. El veredicto era definitivo. No habría un período de separación prolongado ni declaraciones públicas sobre intentos de salvar la relación. Una vez cruzado ese límite infranqueable, Nicole actuó con rapidez y contundencia. La confianza no solo se había resquebrajado, sino que había quedado completamente destruida, sin posibilidad de recuperación. La era de las advertencias había terminado, dando paso a la era de las consecuencias. La ruptura de una unión de 2 décadas en Hollywood rara vez es un acontecimiento pacífico. Por lo general, se convierte en un espectáculo caótico de comunicados de prensa contradictorios, actualizaciones vagas en redes sociales y largas batallas legales que acaparan las portadas de los tabloides. Sin embargo, el desmoronamiento del matrimonio de Kidman y Urban desafió esta norma. Fue rápido, frío y casi inquietantemente silencioso. Sin embargo, en ese mismo silencio, la prueba de la verdad subyacente es ensordecedora. Los documentos legales oficiales, presentados en el condado de Davidson, Tennessee, el 30 de septiembre, recurrían a la terminología habitual y clínica de diferencias irreconciliables. Sin embargo, los detalles del acuerdo, finalizado meses antes de que el público siquiera sospechara de una ruptura, revelaban una realidad muy distinta. No se trataba de una separación amistosa y mutua, sino de un ajuste de cuentas decisivo, con estipulaciones impuestas desde una posición inexpugnable de superioridad moral. El acuerdo de custodia fue la prueba más evidente. Urban, quien había cultivado cuidadosamente una imagen de padre de familia entregado, aceptó tan solo 59 días de custodia al año con sus hijas, un escaso 17%. La gran mayoría de los padres se opondrían rotundamente a una decisión tan desequilibrada. Su silenciosa aquiescencia sugiere claramente que reconocía que carecía de la autoridad para negociar. Si hubiera impugnado los términos, se habría arriesgado a una larga batalla legal donde los detalles humillantes de sus indiscreciones, los mensajes secretos, los encuentros clandestinos, se habrían hecho públicos. Su silencio, en efecto, le aseguró su privacidad. Los acuerdos económicos fueron igualmente reveladores. Dada su inmensa riqueza, ninguna de las partes necesitaba manutención conyugal. Pero en una maniobra sumamente inusual, Keith pagó por adelantado la totalidad de su obligación de manutención infantil en un solo pago. Esto trascendía la mera obligación financiera. Era una ruptura deliberada de todo vínculo. Un pago único garantizaba que no habría interacciones mensuales obligatorias, ni futuras disputas monetarias, ni obligaciones persistentes. Funcionaba como el equivalente legal de una amputación quirúrgica, llevada a cabo con la rapidez de quien es plenamente consciente de su nula capacidad de negociación. Cada aspecto del proceso legal apuntaba a una infidelidad. Nicole, la esposa perjudicada, controlaba por completo la narrativa y las condiciones. Si bien comprendía la agotadora rutina diaria, se negaba a que ésta justificara la traición. El culpable aceptó su castigo sin oponer resistencia para evitar la deshonra pública. La vertiginosa rapidez de los acontecimientos, desde una promesa incumplida en verano hasta la firma de los documentos en agosto, no reflejaba un romance que se hubiera enfriado naturalmente. Señalaba un vínculo que se había roto de forma violenta e irreparable. Dentro del hermético círculo de las celebridades de élite, rige una estricta ley tácita.
Jamás se divulgan los asuntos privados de los demás. Representa la máxima traición. Russell Crowe, célebre por su lealtad inquebrantable y su desprecio por los chismes de la prensa sensacionalista, se había adherido rigurosamente a este código durante toda su vida. Por consiguiente, cuando comenzaron a circular rumores sobre sus declaraciones respecto a la ruptura, todo el mundo del espectáculo quedó atónito. ¿Por qué querría hablar ahora? ¿Qué podría impulsar a una persona tan reservada a adentrarse en un terreno tan delicado? Según su círculo íntimo, la justificación radica en la misma virtud que ha guiado toda su existencia, la lealtad. A medida que se difundía la noticia de la separación, detallada en las 37 páginas de la demanda de divorcio, una narrativa sutil pero destructiva comenzó a cristalizarse. A diferencia de la gente común que trabaja sin descanso en empleos que detestan solo para llegar a fin de mes, esta era una crisis nacida del privilegio y las decisiones tomadas. Sin embargo, Keith estaba siendo injustamente retratado como el esposo fiel y devastado cuya exigente carrera había creado, sin querer, una brecha en la relación. Por el contrario, Nicole era descrita como la esposa fría e indiferente que abandonó el matrimonio con crueldad. Crowe ya había presenciado esta manipulación mediática. Comprendía la rapidez con la que una historia inventada podía convertirse en un hecho aceptado. Según se cuenta, se negó a permanecer impasible mientras su querida amiga, una mujer que había entregado su alma a su matrimonio solo para sufrir una traición, era tan gravemente malinterpretada y difamada. Su decisión de decir la verdad nunca fue por difundir chismes, fue una defensa calculada de su reputación, fue una corrección deliberada. Fue una maniobra estratégica diseñada para asegurar que se registrara la historia con precisión. Nicole no se marchó sin más. La obligaron a irse, y solo después de darle a su marido una última oportunidad para enmendar sus errores. Algunos expertos del sector incluso especulan que Crowe actuó como un intermediario, expresando las duras verdades que Nicole tenía prohibido, por motivos legales o profesionales, decir por sí misma. Es una estrategia tradicional entre los famosos. Cuando la atención pública se vuelve demasiado intensa, se recurre a un confidente leal para que difunda la verdad en nombre de uno. Ya sea por un sentido personal de justicia o por una estrategia de relaciones públicas coordinada, el motivo subyacente permaneció transparente. Crowe rompió el silencio cómplice de las celebridades con un único propósito: defender la integridad de su amiga de toda la vida y su legado de elegancia. Tras el discreto proceso judicial, surgieron dos retratos radicalmente opuestos. Por un lado, algunas fuentes indicaban que Keith estaba sufriendo mucho más de lo previsto por el divorcio. Canceló numerosos compromisos públicos y, según se informa, evitó por completo a los medios de comunicación. Sus conocidos lo describieron como profundamente avergonzado y agotado por haber sido retratado como el villano. Se retiró de la vida pública y su silencio actual contrastaba fuertemente con los efusivos elogios que antes prodigaba a su esposa. Ya fuera por remordimiento o por el dolor del juicio público, el músico, antes inquebrantable, parecía profundamente debilitado. Por el contrario, Nicole Kidman se mantuvo firme. No protagonizó ningún duelo público teatral, no publicó quejas vagas en Internet y se abstuvo por completo de criticar a su exmarido en la prensa. Sumergida en su oficio, encontró consuelo en sus personajes, aunque a veces le resultaba extraño que el público conociera a sus personajes ficticios en lugar de a la propia Nicole. En lugar de derrumbarse, el mundo fue testigo de una mujer que sobrellevaba su desamor con una fortaleza serena e inquebrantable. Sus allegados confirmaron que estaba profundamente herida y conmocionada por el engaño, pero su determinación se mantuvo firme. Acudía puntualmente a los rodajes, ofreciendo magníficas interpretaciones y cumpliendo con sus obligaciones profesionales con una compostura impecable. Su atención no estaba anclada en los restos de su pasado, sino firmemente fijada en el futuro. Proteger a sus hijos y promover el legado artístico que define su vida.
Expresaba un entusiasmo genuino por sus proyectos en curso, encontrando refugio en papeles importantes que le permitían canalizar su energía de forma productiva. Afrontó el colapso de su matrimonio con la misma formidable entereza con la que había superado todas las adversidades anteriores. Su digna contención no era una estrategia de relaciones públicas, era el reflejo genuino de una mujer que había soportado la más dolorosa de las traiciones y que, lejos de estar destrozada, había resurgido fortalecida. En definitiva, la historia que revelan las declaraciones de Russell Crowe trasciende la mera ruptura de una pareja famosa. Constituye un profundo testimonio del carácter fundamental de Nicole Kidman. Durante casi 2 décadas, fue la fuerza estabilizadora, la salvadora y la defensora inquebrantable de un romance que luchó con ahínco por preservar. Ahora que los documentos judiciales confirman oficialmente su divorcio tras casi 20 años juntos, su fortaleza queda más patente que nunca. Demostró una devoción inquebrantable, una paciencia infinita y un profundo perdón, incluso ante la grave adicción y el aislamiento geográfico. Al descubrir el engaño definitivo, ofreció un último regalo, una oportunidad de redención. Cuando esa gracia se desperdició y su fe quedó destruida para siempre, respondió con la firmeza y la determinación de una líder en lugar de la de una víctima indefensa. Protegió meticulosamente a su familia y su honor personal, disolviendo su matrimonio con una precisión implacable que no dejaba lugar a la teatralidad ni al debate público. Puede que el cuento de hadas haya llegado a su fin, pero la reina sin duda permanece en su trono, fortalecida por la lealtad inquebrantable de una compañera de toda la vida que se negó rotundamente a que una historia inventada eclipsara su verdad. A pesar de la cruda y profundamente emotiva realidad tras bambalinas, continuó recibiendo premios y dominando el escenario con elegancia. El público finalmente puede comprender la verdad completa. Su legado jamás estará marcado por el hombre que le rompió el corazón, sino por la fortaleza invencible con la que, con discreción pero con absoluta convicción, recuperó su soberanía.